Un comentario rapidísimo de This Is Why, el sexto disco de Paramore, el regreso de Paramore después de también casi 6 años. Y que bueno, naturalmente sí tenía pensado reseñar, por lo menos en un batch de varios videos, de varios discos, porque además yo sabía que iba a ser un disco complicado, complejo, por lo menos para mí, porque se antojaba que iba a venir un disco curioso, ¿no? No de retazos, pero sí de distintos pedazos de la historia de Paramore, de la historia de Hayley, y así es. Pero bueno, me moví un poco más también, varios comentarios esperándolo de Gabriela Rojas, saludos, que también de vez en cuando hace de recordatorio personal de que espera, no sé, la reacción de Linkin Park, o de repente de Taylor Swift, o de repente de Killers. Y bueno, en este caso, sí, efectivamente, pues ya habíamos hablado en su momento de Petals for Armor, de Flowers for Vases, Descansos, de Hayley Williams, pues lógicamente el último disco de Paramore, pues no estábamos aquí todavía con nuestro lugar, nuestro pequeño rincón en internet. Y bueno, es un disco que hoy, siendo lunes 13 de febrero, es el cuarto día que lo escucho en diferentes ocasiones y en diferentes repetidas ocasiones. Por ejemplo, hay días en que lo escucho 3, 4 veces. El primer día solamente lo puse en shuffle y de fondo. No quería ni captar demasiadas cosas para supuestamente no centrarme en detalles. Es imposible, obviamente está por ahí la batería de Zack, están los sintetizadores. Es imposible también encontrar ciertos elementos de los discos de Hayley, del After Laughter. Decir, quizás ahí todavía se muestran un poco de los elementos que trajo Rob Cavallo a la mesa, de Justin Meldal-Johnsen, que también de alguna forma, si no es quien los lleva, por lo menos es quien los ve transitar hacia esta especie de synth pop, que después en After Laughter se convertiría más que en un sello, en una etapa de experimentación, y que cuando reaccionamos, por ejemplo, aquí a Second Sa, justamente yo tenía la esperanza en ese momento de que fuera un disco conceptual, un disco experimental. No lo es por fortuna, y es que además Paramore pues es una bestia que siempre ha estado cambiando, no solamente por los miembros, sino por las mismas intenciones artísticas de Hayley, que además es una artista pues súper completa y obviamente también súper evolucionada, en constante evolución. Y esa es la parte que más me llamó la atención después de varias escuchas de This Is Why, porque el primer día que decía solo quería dejarlo de fondo y tratar de no dejar que mi atención se fuera a distintos elementos, la verdad es que pues lógicamente no me atrapó demasiado, ¿no? Decía, híjole, bueno, no se cumple quizás la promesa de Hayley de que iba a ser un disco duro, que iban a regresar a las guitarras, pero vamos, que tampoco es un disco pop punk. Eso dejó de ser esta banda, por fortuna, hace como 3, 4 discos. Decía por fortuna porque pues justamente no solamente Hayley, sino toda la banda ha sido una evolución constante. Y al partir de la tercera, cuarta escucha, ya bien metido, es un disco súper complejo, decía. O sea, After Laughter ya nos había mostrado estos contrastes, ¿no? De repente parecer himnos muy jubilosos, muy Cassie Dance, con esta especie de synth pop, decía, pero al mismo tiempo tratando temáticas bastante obscuras de repente, bastante profundas, problemáticas personales, y desde luego la escritura de Hayley, que siempre ha sido muy abierta, ¿no? Muy sincera, muy violentamente sincera. En este caso no solamente es ese contraste, sino que además son unos tirones, no solamente entre track y track, sino dentro de los mismos tracks. De repente se pone aleccionador, de repente se pone filosófico, de repente se pone a explorar la dualidad el mismo ser humano, ¿no? De que somos a veces nuestros propios y para los demás villanos y héroes en You First, o se pone a darte consejos de que no te tomes la vida tan rápida, tan en serio, esta rat race en Running Out of Time, pero al mismo tiempo se pone dance, se pone experimental, se pone nostálgica. Siento que también tiene ciertas reminiscencias lógicas hacia su pasado, hacia esta especie de recursos que Hayley utiliza, en donde está cantando un verso o un coro y en la segunda vuelta se va a la octava arriba para convertir básicamente la canción en un himno que te llena de júbilo, inclusive cuando está cantando sobre cosas medio obscuras, ¿no? Por ahí ciertas reminiscencias al Riot en We Are Broken, en Thick Skull, justamente el último track, donde Hayley habla de esta especie de magnetismo que tiene por las personas rotas y a la vez de gusto que tiene por los fragmentos. Es un disco de muchas texturas, sí muy nostálgico, que se decía, sí puedes encontrar cómo pues justamente ha crecido no solamente gracias a todos los integrantes, sino gracias a esta inmersión profunda personal que tiene Hayley dentro de sus desgracias, dentro de sus contratiempos y dentro desde luego de sus 2 discos, ¿no? Decía Perals for Armor específicamente que es un disco, pues ese sí es experimental, y además que la hace crecer como liricista, como compositora y como músico, porque además ella, recordemos, compone pues básicamente todo. Taylor York también. En esa parte también pues tengo pues no un pero
pero sí creo que sobra un poquito, no que sobra, pero que no se puede sentir tanto en este caso el trabajo del productor. Esto también, sin embargo, creo que es un plus para Paramore porque está empujando a Carlos de la Garza, que ya había trabajado en el mix de su disco homónimo, bueno, en el mix y como ingeniero, y que Carlos de la Garza pues ha trabajado con más artistas, pero también gracias a que empezó a trabajar justamente en ese homónimo de Paramore. Aquí la verdad es que puedes sentir la clara presencia de Taylor York y de Hayley, que decía ya había coproducido sus 2 discos y que se metió a un proceso bien catártico, pero también bien exploratorio de su misma esencia artística para escribir, decía, para componer, para meterse no solamente al folk, sino al synth pop, a lo experimental. Pero honestamente sí me quedo con ganas, por ejemplo, de saber qué hubiera sido en otro universo alterno con la participación de Justin Meldal Jensen, ¿no? Johnson, perdón, que venía trabajando con ellos en el After Laughter. De Rob Cavallo, digo, dejamos de fuera con mucho respeto a David Bendeth, que trabajó en Riot, porque él sí es un poquito más pop rock. Y desde luego decía, ese género pues ya le queda muy corto a Paramore más que para ciertas acentuaciones. Es un disco, decía, muy profundo, que pese a que sí es disfrutable, pese a que sí atañe a esos recuerdos del pop rock de los que crecimos escuchando sus primeros discos, pues sí es más de una escucha más íntima, más personal, más de atención, más de estar siguiendo todo el disco como tal y no simplemente nos regalan hits como tal. Y esa parte creo que es muy comprometida con la banda y que se niegan de cierta forma a simplemente colgarse de su nombre ya, porque la verdad es que pudieron haber sacado lo que sea, incluso algo pop rock que también, digamos, disparara los dardos a este revival tanto del pop punk como del emo, y seguramente habría tenido igual o quizás hasta más, a un mejor rendimiento, perdón, en el Billboard. Y sin embargo sacan un disco inteligente, decía, de muchas texturas, de muchos canales, de muchas capas, de repente sí muy salvaje en la escritura, muy abierto con, por ejemplo, tracks como Liar, que además es mi favorito personal hasta este momento, ahora sí que sobre todas las cosas, en letra, en composición, en música tal cual, en los sonidos, en los instrumentos, la batería, el mix, desde luego eso sí hay que agradecérselo pues a Carlos de la Garza, porque pues es un gran trabajador de estas partes, ¿no? De los sonidos específicos, de que todo suena prístino, todo suena en su lugar, pese a que es un disco, decía, que cada ratito te está cambiando el son al que quiere que bailes o llores. Bueno, llores quizás no tanto, porque decía, así es más como para reflexionar, para pensar, para recordar, para meterte dentro de simbolismos como las flores, que desde luego sí se han repetido mucho, no solamente a lo largo de la discografía de Paramore, sino a lo largo de las letras de Hayley, iba a decir, pero también, por ejemplo, de Zack, que Zack, recordemos que su EP, pues justamente también se llamaba Flowers. Y bueno, pues así nada más, es un disco que no sé si le alcance el tiempo para madurar como un disco de nuevo, que pueda lucir en estas categorías de disco del año, porque decía, además creo que es como que demasiado sofisticado por momentos. Sin embargo, pues nos muestra un crecimiento enorme, ¿no? Un crecimiento literalmente artístico. Por momentos creo que sí se puede acercar, déjate un experimental en el futuro, y es que tampoco es que lo experimental sea solamente per se ya superior, pero sí un poquito más art pop, y es que se siente, decía, por momentos que ya inclusive los mismos tempos, las mismas estructuras que de alguna forma los hicieron famosos, pues ya les quedan como prisiones a su libertad creativa, compositiva y de expresión. O sea, la energía sigue estando cuando los ves en los en vivos o en sus conciertos o en los pequeños snippets que sacan en TikTok, y sin embargo, decía, la música ya en una escucha así más personal, pues te das cuenta de que ha crecido muchísimo. Ahora, la cuestión con este tipo de bandas y con este tipo de artistas como Hayley Williams es que tampoco puedes decir que es su disco más personal o más artístico o más maduro, porque pues han vivido exactamente el momento que les ha tocado vivir en cada uno de sus discos, ¿no? En cada una de sus etapas, y pese a todo lo que sabemos que han pasado en cada uno también de esos álbumes. Así que, de cierta forma, digamos que este es el disco que tenía que llegar en este momento, el disco más cuidado en ese sentido, el más coherente justamente también con la etapa, y por tanto, digo, quizás incluso de manera personal, para todos los que crecimos con otro tipo de música un poquito más pop rock como el Riot, pues quizás no sea así como de tantas luces o tantos buenos recuerdos, pero pues han pasado cuántos años, ¿no? Después de eso. Pero sí es un disco que dices, bueno, esto es lo más coherente que podría escuchar después de venir escuchando y después de venir creciendo también
como persona escuchando a este tipo de bandas que de alguna forma crecen contigo. En una conclusión un tanto demasiado subjetiva como es nuestra cochina costumbre en este canal, la verdad es que es un disco que me tiene satisfecho al 100%, aunque honestamente quizás me hubiera gustado un poquito menos de synth pop, un poquito más de experimental, un poquito más de rock, pero pues de nuevo es algo subjetivo completamente. Más que una apuesta por un disco del año, porque sea uno de sus mejores trabajos, la verdad es que creo que es como esas fotografías surrealistas, esas pinturas de tus pintores favoritos, que por fortuna además ni siquiera sabes que son la obra final o la obra cumbre de ellos, que de alguna forma van a seguir evolucionando por la misma naturaleza de artistas como Hayley obviamente de bandas como Paramore, que en este caso además repite la alineación. Entonces eso también de cierta forma te da esperanzas, no solamente en un trabajo que siga creciendo de manera consolidada y estable, sino además que cada vez se vaya catapultando hacia música que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Yo sigo apostando a que se van a hacer un poquito más experimentales y oscuros en el futuro, pero quién sabe qué saquen de sus artísticas mentes. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.